Hola amigos, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos en su programa Desde los Libros y los invito a que se queden con nosotros hoy en Desde los Libros porque tenemos un libro de primer nivel, Letras al Carbón de Editorial Juventud, cuyas ilustraciones son de un joven talento orgullosamente mexicano que en 2016 ganó el Premio Internacional de Ilustración de Bolonia. Y bueno, y Juan Palomino, como se llama este increíble ilustrador, viene en camino, amigos. Pero mientras tanto vamos a platicar con el gerente de ventas de Editorial Juventud, a quien damos la más cordial bienvenida, Alberto Vázquez. Hola Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todos y pues les pedimos nos acompañen, creo que se van a divertir y el libro es una joyita. Sí, sin duda Alberto, desde que me contaste que las ilustraciones eran hechas por un mexicano que ya ha brillado también internacionalmente, dije, bueno, hay que ver qué está haciendo este talento mexicano. Y bueno, realmente al leer el libro ya comprendo por qué lo premiaron, porque realmente la calidad de sus imágenes, porque ya ha ilustrado diversos libros, pero la calidad de sus imágenes es muy, muy, muy buena. Sí, inclusive hace unos días andaba de gira, dando algunos seminarios, así dando algunos cursos. La verdad es que a pesar de su corta edad, alrededor de 33 años, es alguien que tiene muchísimo talento y que ha ido escalando de a poquito, pero ganándose el reconocimiento internacional, ¿no? El premio, y espero que él lo mencione, que al libro propiamente Letras al Carbón, el año pasado le otorgó la Fundación Cuatro Gatos, ¿no? Por sus ilustraciones. Sí, porque el premio de Bolonia es para un libro llamado Monos, me parece, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuándo surge? Este libro Letras al Carbón, ¿cuándo surge? El libro propiamente fue presentado, salió editado el año pasado, año y medio más o menos, en España, pero por diversas circunstancias no había podido llegar a México, pero hoy está aquí, lo ponemos a la disposición de la gente. En la mayoría de las librerías de prestigio lo van a encontrar, entonces es una invitación a que lo lean, no se van a arrepentir, Bueno, como siempre Editorial Juventud, queridos amigos, nos obsequia, aquí son 5 libros que van a obsequiar al auditorio, al ratito les vamos a decir cómo ganárselos, pero estén atentos porque sin duda es un libro de los que tienen que estar en la biblioteca y compartir con los niños, pero también con los adultos. Yo te decía que ahora que lo leí, todo lo que hay detrás de la historia, una vez que te pones a investigar un poquito como la historia de la autora, que ya ahorita nos contarás un poco, Alberto, pero ya que te pones a investigar la historia de la autora, la historia de Juan, de cómo fue delineando estas ilustraciones, pues se vuelve todavía más rico y es algo que te invita también a la reflexión. Sí, la verdad es que el trabajo fue muy, muy laborioso para los dos. El hecho de que la autora radica en Colombia, Juan mexicano, y solamente vía internet, no sé, por celular, se hayan ido coordinando para llevar a cabo la ilustración de un libro, la verdad para mí es algo que le da todavía mayor valor al trabajo terminado, ¿no? La autora es alguien que lleva ya muchos años en el medio, es una maestra casada con su profesión y divulgando por todos lados por donde camina la buena educación, la educación de calidad que en muchos lados en nuestro querido México todavía adolecemos, pero que la verdad creo que va valiendo mucho la pena este tipo de libros. Muy bien, amigos. Vamos a una pequeñísima pausa para que se incorpore nuestro invitado Juan Palomino y enseguida volvemos, amigos. Ahorita volvemos, Alberto. Gracias.
lo remediamos. Hola amigos, ya estamos de vuelta, ya estamos en el aire. Y bueno, damos la bienvenida a Juan Palomino. Hola, ¿cómo estás? Hola, mucho gracias. Te estábamos esperando, nos fuimos muy abrupto al corte, pero este tráfico de la ciudad siempre es impredecible, Juan. Así es. No tan impredecible, pero ya estás aquí, sí. Eso es lo importante. Y bueno, como les decía, Juan es un ilustrador que ganó el Premio Internacional de Ilustración en la Feria de Bolonia, en la pasada edición, ¿verdad? En 2016. Sí, 2016. Por un libro que es Monos, ¿puede ser? Sí, Monos Mensajeros del Viento se llama. Muy bien, perfecto. Y entonces, justo estábamos empezando el programa, Juan, hablando de la bondad de este libro, que no solamente es para niños, o sea, bueno, va dirigido para niños, pero que también para los adultos resulta muy enriquecedor por todo lo que hay detrás de la historia. Decíamos, por ejemplo, que bueno, que Irene, justo nos fuimos al corte con eso, ¿verdad, Alberto? Que Irene tiene una historia interesante en relación a lo que plasmó aquí, ¿no? O sea, realmente la carrera que ella tiene como maestra la llevó a plasmar esto a través del texto, pero después se coordinó contigo en el tema de las ilustraciones, y algo que decía Alberto y que lo traigo a la mesa para que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia, Juan, es esto de amalgamar los talentos de varias personas, que además es un libro multinacional, porque bueno, tu talento mexicano con el talento colombiano, con el talento de Editorial Juventud es español, o sea, realmente es algo interesante cómo lograron esto, y nos gustaría que nos contaras un poco qué hay detrás de esa experiencia. Pues justo es una experiencia como que fue muy rica para mí, y creo que es el primer libro álbum que hago. Y realmente muchas veces cuando se hacen estos libros, nosotros los ilustradores no tenemos contacto con los autores, pero en este caso tuve la fortuna de conocer a Irene y de comentar las ilustraciones, además de como compartir el trabajo que la ha llevado a ella como a hacer este libro, ¿no? Y justo pasó algo muy interesante, que fue que yo tenía unas ilustraciones pensadas como muy en términos como de lo estético, y ella me dijo, pero es que yo quiero que al lector al que estoy apelando se sienta identificado y se sienta pues partícipe de esta historia, ¿no? Entonces fue como un golpe de humildad, digamos, para mí como ilustrador, que recuerdo como continuamente. Y además una oportunidad de también como tratar un tema que ha estado presente en mi vida, porque yo también he trabajado como en comunidades, en proyectos de alfabetización. Entonces digamos que tenía cierta empatía ya como por esos temas, aunque obviamente no la experiencia de Irene, pero fue como muy rico, y creo que pues logramos poner como pues lo mejor de nosotros y nuestras memorias y nuestras pues pasiones ahí. O sea que al final no, el tema de la alfabetización no fue algo ajeno para ti. Pues no, toda proporción guardada, sí, ¿no? Claro. Claro, porque ya después que te pones a... Sí, claro, porque te a buscar un poco de la autora, para que todavía vean más todo lo que hay detrás de este libro, para que se adentren un poco más en la historia. Bueno, la historia de esta mujer también, de dónde han dado alfabetizando gente, y de todos los casos que hoy en día puedes decir con éxito, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito de la historia. Y sí, realmente te voy a confesar, Juan, que en algún momento leí, justo le decía fuera del aire a Alberto, que leí una entrevista que le hicieron a la autora, y justamente narró esto que había sucedido en relación a las imágenes, y que te pedía este grado de identificación, ¿no? O sea, es más importante que se identifique esta comunidad con tus imágenes que algo más elevado. Y justamente eso lleva a mi otra pregunta. ¿Cómo amalgamar los talentos, y por qué no decirlo también los egos de varios artistas? Porque en un trabajo así pues se meten muchos egos, o sea, de alguna manera, y dices ahorita, y creo que dices bastante bien, el tema de la humildad, pero finalmente pareciera que de repente a veces se pensara que tiene más peso como los textos que la ilustración y demás, y hoy en día podemos decir que están exactamente al mismo nivel en cuestión de importancia en un libro, y más en un libro álbum. Claro. Entonces, ¿cómo
logran bajarse a ese grado de humildad que les permite trabajar en equipo? Que me parece fascinante. Híjole, quién sabe. Yo creo que es una cosa, muchas veces ese criterio queda a juicio del equipo editorial, ¿no? Uh-huh. Y justo por eso muchas veces los ilustradores no conocemos a los autores y al revés, para permitir que cada quien haga su interpretación y tenga cierta libertad, ¿no? Con el editor como una especie de director de orquesta, ¿no? En este caso, que sí tuvimos contacto, lo afortunado fue que creo que ambos estábamos como en la disposición de hacer un libro pues que justo no es para nosotros, ¿no? Uh-huh. Sino que es una cosa que siempre deberíamos pensar. Obviamente también, al menos en mi trabajo como ilustrador, yo siempre estoy intentando como aprender algo de mí mismo y desarrollar de cierta forma como mi lenguaje y mi manera de expresar, además de la necesidad de comunicar algo, pues, y creo que la cosa es un poco mantener el equilibrio entre esa búsqueda que es muy personal y la ilustración como un oficio que comunica, ¿no? Y que si no comunica, entonces no tiene sentido, pues. Claro. Al menos ahí creo que por ahí va la humildad, en un juego de equilibrios entre esas cosas. Porque algo que me parece también fascinante y bastante interesante para compartir con el auditorio es esto de que a veces, o sea, como tú dices, con Irene te conociste y empezaron como esta amalgama a través del día a día con ella, pero muchas veces no tienes contacto o bueno, la mayoría de las veces no tienes contacto con los autores. Y lo que a mí me parece extraordinario es cómo sin tener como una charla con el autor o propiamente una interacción editor-autor, ilustrador, ¿cómo logran tener una creación al final? O sea, ¿cómo logras sacar ese código del autor para transformarlo en una imagen? Es que justo creo que la magia sucede en el diálogo con el texto. Ajá. O sea, ahí de cierta forma está el autor, pero lo que permite esta distancia entre el autor y el ilustrador es que justo el ilustrador tenga la oportunidad de hacer una interpretación que sin despegarse del texto por completo es propia y en ese sentido es otro trabajo autoral, ¿no? Y en el mejor de los casos, justo no se trata como de una unión que va unívoca hacia un lado, sino que la propia ilustración es el resultado y es de hecho la representación de un diálogo con el texto, ¿no? Y que en el mejor de los casos enriquece la experiencia del lector porque no solo encuentra la voz del autor, sino que encuentra también la voz del ilustrador y en ese encuentro se encuentra su propia voz y su propia lectura, ¿no? Eso es, creo que, lo mejor que puede pasar en un libro y es cuando un libro es redondo, en un libro ilustrado, vaya. Sí, no, porque yo decía que tienes ahí dos retos bastante interesantes, porque por una parte es interpretar al autor, pero luego hacer llegar esa interpretación como el autor también le gustaría que llegara a los lectores, pero a eso le sumas tu propia percepción. Claro. Y lograr en el lector, ahora sí que ya como las expectativas de tanto de editor como autor como ilustrador debe ser algo explosivo. Sí, pues justo ahí también está la parte de la humildad del escritor. Porque muchas veces tienen ideas, se imaginan cosas, pero pues realmente a veces su campo no es tan visual. Y lo que podemos aportar los ilustradores que nos dedicamos a eso y que esa es nuestra manera un poco de pensar como inmediatamente visual, es distinta de lo que el autor pensó y a veces es mejor, pues no es una cosa como de talento, sino de la experiencia que uno tiene en interpretar narrativas en forma de imágenes, ¿no? Entonces, justo ahí creo que es necesario muchas veces que el autor se detenga y diga, bueno, voy a ver qué propone, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez, modestia aparte, que algún autor me escribe después para decirme, oye, me gustó mucho cómo le diste otra dimensión a mis textos y a mis historias,
y era algo que no esperaba, ¿no? Eso creo que es como a lo que tendríamos que aspirar todos, porque por el bien del lector, pues, más que de nosotros, ¿no? Y en pro de ese bien del lector, creo que esta parte de... Cuando se es artista, bueno, como en el caso de ustedes, me tiene que gustar a mí, pero tengo que hacer más bien que les guste a los lectores, ¿no? Uh-huh. De alguna manera creo que ese juego es seductor de, ay no, ¿cómo le hago para que no solo me guste a mí, sino hacer que le guste al lector? Pero ¿te parece bien si vamos a un brevísimo corte, Juan, y cuando regresemos nos cuentas cómo haces para que no te seduzca esa sensación de tiene que gustarme primero a mí? Claro. Bueno, amigos, enseguida volvemos, estamos platicando con Juan Palomino y con Alberto Vázquez acerca del libro Letras al Carbón. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos de vuelta desde los libros. Y bueno, Juan, nos fuimos al corte. Bueno, para los que nos acaban de conectar, pues les digo que está aquí Juan Palomino y está Alberto Vázquez, quienes nos vienen a hablar de un libro maravilloso, Letras al Carbón, de Editorial Juventud, cuyas ilustraciones son precisamente de Juan Palomino. Entonces, bueno, Juan, nos fuimos al corte con esta pregunta de cómo hacer que al artista no lo seduzca el tema de quiero que me guste a mí y que se cumpla el objetivo de que al final el trabajo de las ilustraciones
le guste a quien va dirigido, que es al lector en este caso? Es que yo nunca sé responder. O sea, justo creo Como que... buen artista. que no se puede como tender hacia ningún extremo. También como pensar mucho en el gusto del lector es perder oportunidades. O sea, creo que además a veces los lectores están acostumbrados a ciertas cosas y entonces esa costumbre les parece que es lo que está bien. Y yo creo que uno siempre tiene que intentar como proponer lecturas diferentes, aunque sean retadoras y aunque de pronto parezcan difíciles o así. Creo que como que dejarse llevar totalmente por lo que es del gusto común o así es como un peligro, como también es un peligro lo que decía antes, ¿no? Como perder como totalmente el nexo con el lector, ¿no? Entonces, pues eso, otra vez como que uno tiene que estar jugando entre esos extremos y tratando de encontrar pues armonía ahí en medio. Creo que una de las cosas que hacen, tal vez, porque yo no sé a quién le gustan mis ilustraciones, pero, digamos que les gustan, como que te pueden indicar si vas por buen camino es que eso que a uno le guste de forma como muy auténtica, ¿no? O sea, como que la sinceridad con el trabajo es lo que te puede como hacer no caer en ningún extremo, creo. O sea, como que esa autenticidad luego se ve, el lector puede como percibirla, ¿no? Y conectar con eso, aunque sea algo que no es lo que ve siempre. Oye, Juan, a mí me gustaría que le contaras al auditorio un poco acerca de la génesis de este paso tuyo hacia el mundo de la ilustración. En relación a, bueno, eres filósofo, eres filósofo estudiaste filosofía. ¿Y dónde surge esta vocación como ilustrador? O sea, ¿cómo te despiertas y dices, ay, creo que quiero ser ilustrador? O sea, ¿cómo llegas a eso? Pues sí, pues quién sabe. Es como muy accidental todo en realidad. Yo no había pensado ser ilustrador nunca, más bien como dibujaba bien, todo el mundo decía que yo iba a ser artista, pero a mí me daba mucho miedo ser artista y como no sabía bien como qué significaba eso y así. Estudié filosofía y me gustó mucho mi carrera. No me arrepiento para nada, aunque hubo un momento en el que sí dije, ay, como que no me veo siendo filósofo y haciendo lo que los filósofos hacen. Pero sí tenía como esta costumbre, si no costumbre, como cierto talento dibujando, y pensé, bueno, pues me gusta leer, me gusta dibujar, eso puede ser como una especie de profesión. Y así empecé a estudiar ilustración sin saber bien cómo qué era y cuáles eran sus posibilidades y cuáles eran los ilustradores que tenía que ver. Y lo fui aprendiendo todo como mientras iba pasando. Y después resultó con el tiempo que era pues un lugar en el que me siento muy afortunado de estar y que siento que es como que rebasó totalmente lo que yo pensé que iba a ser ilustrador, ¿no? O sea, yo lo pensaba en términos como muy prácticos y resultó como una fuente con muchísimas posibilidades expresivas, creo, y que además en este momento está justo explorando esas posibilidades, ¿no? O sea, el campo de la ilustración ahora es como muy amplio y cada vez es más amplio y cada vez también es más amplio el rango o el espectro de los lectores, digamos, ¿no? Bueno, y aparte es mucho más reconocido, ¿no? La labor hoy en día de los ilustradores es muy reconocido, porque incluso este premio que ganaste en Bolonia, pues es la 7ª edición del premio, o sea, también no es un premio que tenga mucho tiempo, pero lo fascinante es que ya el talento mexicano está presente en ese premio. ¿Por qué no nos cuentas un poco acerca de cuál fue tu impresión cuando ganaste el premio? Ahorita me estás diciendo que fue un tanto accidental el tema de que eres ilustrador y de repente ganas un premio de esta envergadura. Pues sí, pues igual fue muy sorprendente también. Yo consideraba ya como una cosa muy buena y muy increíble estar seleccionado en el catálogo. Pues es un catálogo que recibe muchísimas propuestas de todo el mundo.
Entonces yo ya estaba como en paz con eso, no estaba esperando como que anunciaran al ganador y de pronto me hablaron por teléfono con acento extranjero para decirme que había ganado y pues sí, inesperado, afortunado, feliz. Todo ha sido también muy vertiginoso, ahora estoy a punto de irme justo para allá en unas semanas a presentar el libro que es parte del premio, digamos, y una exposición. Y pues como todavía creo que no se me va la sorpresa, todavía no sé bien a qué me voy a enfrentar, pero pues es bueno y creo que justo sí significa que la ilustración en México está desarrollándose. Creo que ahora que también doy clases me da mucho gusto ver como mucha gente interesada en la ilustración como un trabajo de autor, como una forma como, si no de arte, sí de creación autoral. Y creo que va por buen camino. Hay riesgos también, justo de perderse en todos estos extremos, Claro. pero hay también mucho potencial y en México hay una, pues, como larguísima tradición plástica que nos puede dar una como personalidad como muy valiosa, ¿no? En el mundo, digamos. ¿Y cómo ha impactado en tu carrera el haber recibido este premio? Pues ha impactado en mi cuerpo mucho. Tengo muchos síntomas del estrés. Del estrés. Pero en mi carrera, pues, se abren muchas posibilidades. Hay, digamos que tienes mucha más atención en el ámbito internacional. Y lo que ha sido muy bueno, aunque no he tenido oportunidad como de explorar tanto, es que las editoriales están como más abiertas a escuchar proyectos propios, ¿no? Que es como lo mejor que le puede pasar a un ilustrador. O sea, Claro. ahora me llaman y me dicen, oye, ¿qué tienes entre manos? Me gustaría ver qué ideas has tenido. Y pues eso es como abrir muchísimas posibilidades a justo poner en libros mis intereses ya como de forma muy íntima, ¿no? Eso creo que es como lo más bonito, además de que me ha acercado pues como a mucha gente y a conocer más cosas. Y ahora pues a ir a Italia y a aprender más. Entonces estás en un tránsito bastante interesante. Sí, espero del que sí. crecimiento. Espero que sí. Muy bien, no, pues nosotros también esperamos que sí, Juan. Y bueno, y el tema aquí, lo que nos gustaría mucho que nos hablaras ahorita del tema de letras al carbón. Hay dos imágenes en particular que me gustaron mucho del libro, que de hecho fuera del aire platicaba con Alberto. Una en donde están peinando con trencitas a una niña, y entonces tiene un trasfondo esas trencitas, y algo que yo le decía a Alberto es que una vez que entiendes como la historia, es todavía más increíble leer el libro, ¿no? Porque a pesar de, bueno, más bien, además de que la historia ya es bonita en sí, por todo el tema que involucra, cuando entiendes el contexto del espacio geográfico en donde sucedió toda esta historia, se vuelve mucho más rico. Pero ¿te parece bien si las compartimos? Esa me gustó mucho, esa de las trencitas. Y hay otra también de una niña que tiene unos calzoncitos de un saco de harina. ¿Es correcto? Sí, así es. Y a ver, entonces, La de las trenzas creo que está. esta más para acá, ¿verdad? Igual que nos cuentes un poco de cómo llegaste a esta imagen. Y la vamos a compartir con el auditorio, a ver si la pueden ver por ahí. Pues si quieres, aquí yo te la detengo. Pues fue muy interesante porque Irene justo tiene muchísimas fotos de registro del trabajo que ha hecho como promotora de lectura y así en ese tipo de comunidades que pues son las comunidades afrocolombianas o indígenas allá en Colombia. Y me mandó muchas fotos para que yo tuviera referentes y además me contó historias que no están en el libro, ¿no? Entonces, lo que en el libro sí dice es que había letras por todos lados. Entonces, ella me contaba específicamente cómo las casas las como forran con periódico para evitar que entre el viento o así.
y usan periódico para envolver los productos. Entonces digamos que hay como mucha presencia de la letra al mismo tiempo que no hay comprensión de eso, ¿no? Entonces... Una paradoja, ¿no? Exacto, pero yo también me interesé mucho en algo que decía ella de los peinados estos como de muchísimas trenzas en las mujeres, y en que cuando en pues tiempos de esclavitud esos peinados Sí, lo estamos viendo. eran como un código en el que, sobre todo a las niñas chiquitas, que sí les permitían como caminar por ahí, ciertos peinados eran un código que le permitían a otros adultos saber como por dónde podían escaparse o a dónde podían ir si se escapaban, ¿no? Entonces, esa es una forma de escritura, pues, y es una forma de lectura, ¿no? Entonces yo quería como poner en esa misma imagen, pues que sí, no hay conocimiento de las letras estas que nosotros leemos, pero que alguien sea analfabeta no quiere decir que no escriba su mundo de alguna forma y que no lo lea tampoco, ¿no? Entonces, pues de cierta forma, muy sutil porque no podía poner todo en esa imagen, pues están ahí ambas formas de escritura, ¿no? Y ambas formas de expresión. Me parece que es muy importante que los que sabemos leer también entendamos que no somos los únicos que leemos y que no somos los únicos que escribimos y que hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Algo que me gusta mucho de cómo tú hablas en relación a tu trabajo es esto de que también las imágenes se leen, o sea, también te vuelves lector de imágenes. Y ahorita que cuentas toda esta historia, Juan, me viene a la mente como esto que tú dices, ¿no? O sea, cómo a veces la imagen te puede decir mucho más que incluso un texto extenso. O sea, al final, si te enteras un poco del contexto del libro o incluso solo observando el libro, puedes entender qué hay detrás de esa imagen concretamente, sin poner un tratado en relación a la misma, ¿no? Y hay otra que también me gustaría compartir aquí con el auditorio, que es la de... Aquí está. Está por aquí, o estamos para acá, ¿y dónde está? Está antes, ¿verdad? Tampoco ya lo tengo tan... no. Perdón. Ahí, Es ¿no? este. Ajá, es este. A ver, es esta imagen de aquí. Híjole, que se lo ve muy chiquito. ¿Sí lo ven todos? Juan, esa imagen de los calzoncitos con saco de harina también tiene un contexto. Sí, pues justo que tal cual sucede, pues que a los niños les hacen como calzones con los ¿cómo se llaman estas cosas? Con los costales, ajá. Y pues que tienen ahí también letras, ¿no? Entonces como que están por todos lados, pero pues no tienen un significado concreto, ¿no? Y justo pues esta historia se trata de cómo una cosa como de sentimientos y de romance y así es lo que motivó como a querer descifrar esos signos que están por todos lados, ¿no? Sí, algo interesante es justamente eso, o sea, como dices, había una cultura totalmente de la oralidad, cuando empieza a migrarse hacia esta cultura ya de lo escrito, pues todo va cambiando porque también, como dices, conviven con las letras día tras día, pero cuando ya logran ir leyendo, y de hecho concretamente los personajes es algo muy bonito, ¿no? Porque de hecho esta historia, amigos, bueno, ya les voy a contar que se desarrolla en un pueblo de Colombia, ¿verdad? Se desarrolla en un pueblo de Colombia, y entonces todo inicia porque una niña quiere leer unas cartas que le llegan a la hermana y que no saben qué dicen, y que la hermana imagina que son de amor, pero la niña está entusiasmada con entender y lograr interpretar el texto de las cartas, y es eso lo que la motiva a trabajar en una tienda con el tendero, que es la única persona que sabe, bueno, una de las pocas personas que saben leer ahí, y eso es lo que detona que aprenda a leer. Pero algo fascinante es que esa es solo una de las pocas historias, bueno, más bien de las muchas historias que tienen que ver con por qué motivan a la gente a leer. O sea, eligió, entre muchas historias que tuvo la autora, eligió esa para compartirnos. Entonces, ay, la verdad es que hoy en día ya después de leerlo y demás,
se vuelve fascinante porque yo le decía a Alberto afuera, antes de que entráramos al programa, que este pueblo propiamente, Palenque, de repente pudiera ser cualquiera de los pueblos de nuestro país. Uh-huh. Entonces encuentras también un grado de identidad también con lo nuestro. Claro, exacto, pues es creo que una historia que se puede dar en toda América Latina al menos y el resto de las comunidades marginadas del mundo, ¿no? Y en las que hay limitaciones y hay también como mucha voluntad y interés y curiosidad, y en las que suceden como cosas muy pequeñas pero muy bellas como esto, ¿no? O sea, pues de unas niñas que aprendieron a leer. Muy bien. ¿Les parece, queridos amigos, si vamos a un brevísimo corte y cuando regresamos seguimos platicando de Letras al Carbón? Bueno, amigos, no se vayan, enseguida volvemos a Desde los Libros. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos a Desde los Libros. Y bueno, estamos con Juan Palomino y con Alberto Vázquez de Editorial Juventud hablando de Letras al Carbón. Y bueno, ¿qué les parece, amigos? Si a los primeros 5 que nos contacten a través de las redes sociales del canal astele.tv, el Facebook concretamente, y nos comenten cuáles fueron los 2 premios de los que hemos hablado, tanto el del libro como el de Juan Palomino, les vamos a obsequiar uno de los libros que amablemente nos comparte Editorial Juventud. ¿Les parece bien? Entonces, bueno, no pierdan la oportunidad de ganarse un magnífico libro que es Letras al Carbón. Juan Palomino, quiero que nos cuentes un poco acerca de tus próximos proyectos. Dices, ahorita me decías fuera del aire que 9 años llevas ya ilustrando. Uh-huh. ¿Y cuántos faltan? Todos los que faltan. Sí, a ver. Muy bien. No, pues realmente yo creo que este tema del premio te abrió también una gama de posibilidades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y si ya llevabas 9 años, pues seguramente auguramos muchos años más de éxitos. Ojalá. Ojalá, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es el siguiente proyecto? Pues ahora estoy haciendo... yo y Ana Paula, que es mi novia, tenemos como una colección de libros en tecolote sobre mitos mesoamericanos, entonces estamos haciendo como el siguiente libro de la colección y además ilustrando un par de libros más que no son míos. Yo por ahora tengo eso y eso justo como que no me ha permitido como tener tiempo de pensar en como proyectos míos, pero espero que eventualmente ese sea como el futuro después de estas siguientes como entregas, como poder sentarme un poco a pensar como en algún proyecto personal, ¿no? Tengo muchísimas ganas, en mi infancia iba a ser paleontólogo, eso era mi sueño, entonces hacer un libro de dinosaurios, por ejemplo, me gustaría mucho. Creo que sería así como cerrar ese círculo a través de lo que sí fui, que no fue ser paleontólogo. Eso me daría mucha emoción, por ejemplo. Espero que alguna editorial esté interesada. Dicho sea de paso y aprovechando el espacio. Por si por ahí me están escuchando. Suena bastante interesante y bastante divertido, porque realmente este tema de los dinosaurios tiene mucha tela de donde cortar. Claro. Y con el talento en tus imágenes seguramente sería un libro divertido. Pues sí, ¿no? Yo creo que estaría Sí, bueno. La verdad estaría muy bien, dice Juan. Muy bien, Juan. Oye, Alberto, cuéntanos por favor, ¿dónde podemos adquirir el libro de Juan? En todas las librerías de prestigio. Gandhi, Sótano, Los Péndulos, el Fondo de Cultura, Porrúa mismo, ya con todos. El Sótano ahorita ya lo recibió, ya lo tiene. Todos los demás estamos entregando, pero en todas las librerías de prestigio ahí va a estar el libro. En todas, bueno, entonces ya... Y en ya nuestras oficinas también. ¿Podrías dar algún llamar. Número telefónico? Sí, número telefónico es el 5203-9749. A sus órdenes. Muy bien, pues amigos, no hay pretexto para no conseguir el libro de Juan Palomino. Y también es una forma de conocer un poco más acerca del talento mexicano, orgullosamente mexicano. Ahorita que viene un tema de coyuntura y de cambios en nuestro país, pues tenemos que darle un vistazo a lo que tenemos en México, porque de repente no vemos todos los talentos que tenemos en casa. Y cuando un visor internacional nos dice, vean los talentos, creo que es una buena oportunidad para conocerlos y para apoyar el talento de nuestros nacionales, ¿no? Entonces, Juan, pues le deseamos muchísimo éxito con el libro, realmente, Alberto, que de verdad sea un libro que aporte muchas cosas, no solamente para los niños, sino también para todas las edades, porque realmente es un libro ad hoc y rico para leerlo a toda edad. Y oye, Juan, antes de irnos, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de por qué elegir hacer ilustraciones para niños, para libros de texto y para niños. O sea, hay una gama de posibilidades. ¿Y por qué te diriges a este público? Yo creo que vas a decir que siempre respondo lo mismo, pero en principio fue como accidental y creo que fue porque me tocó la colita de esa idea de la ilustración como una cosa que es para niños, ¿no? Entonces cuando yo empecé a estudiar ilustración sin tener como conocimiento ni cultura de la ilustración, pues como que mi asociación inmediata fue
pues el público infantil, ¿no? Luego, digamos que yo mismo he ido como diversificando el tipo de ilustración que hago, también hago ilustración para adultos, pero sí hay algo que me gusta mucho de la ilustración infantil en dos sentidos. Una, creo que es muy importante que los niños lean imágenes y se detengan a leer imágenes. Creo que lo que podemos hacer los ilustradores en nuestras ilustraciones en general y para niños también es como que tratar de hacer que el lector se detenga, ¿no? En este mundo de vértigo y locura, creo que es muy importante eso, o sea, que nos podemos detener y estar un momento mirando un libro, o sea. Y por otro lado, la literatura infantil y la ilustración infantil tiene algo que a mí me gusta mucho y que no tiene, a veces no tiene o no tiene la misma medida la literatura para adultos y la ilustración para adultos, que es el juego y la libertad del juego, pues los adultos nos sentimos como muy importantes y muy serios y muchas veces como que eso empobrece lo que puede pasar, pero en las cosas para niños, al mismo tiempo que eso implica un riesgo porque parece que es como cualquier cosa y que se puede hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero sí hay una como libertad que te permite, siendo adulto, jugar y siendo adulto y al leer un libro, ser como un niño también, ¿no? Entonces, como que eso es algo que a mí me gusta mucho de la literatura infantil y de hacer ilustración para los niños. Hay como más espacio en la imaginación de los niños para las imágenes y más apertura. Sí, yo creo que muchas veces cuando alguien dice, ay, pero esto es como para adultos, o sea, como que los niños tienen menos problemas y como al leer eso, y no solo como de comprensión, sino como cosas que parecen como peligrosas o así, o sea, son muy naturales para ellos. Por ejemplo, en estos libros de mitos que hablan mucho de la muerte y de la muerte como una cosa necesaria para el nacimiento, yo no he visto un niño que diga, no, pero ¿cómo? Pero sí adultos que dicen, ay, no, pero es que esos temas. Y yo creo que incorporar esos temas a la literatura infantil y es como muy bueno, no solo por el enriquecimiento de la propia literatura, sino porque la vida es toda esa complejidad, ¿no? Y si desde el principio le decimos a los niños, no es que el mundo es esta cosita de aquí nada más, todo lo demás ignóralo porque nosotros mismos no sabemos cómo manejarlo, pues justo crecen sin saber manejarlo, ¿no? Como nosotros, muchas veces. Sí, que yo me acuerdo, Alberto, ahorita, no sé si te acuerdas de una entrevista que tuvimos hace unos meses, obviamente te acuerdas, donde hablábamos de filosofía, de la importancia de la filosofía para los niños, y decían que lo mágico, y tú también, habiendo estudiado filosofía, seguramente no nos dejarás mentir, Juan, o sea, la importancia de que los niños se hagan constantemente preguntas y que de repente los niños nos enseñan más cosas a los adultos de lo que podemos imaginar o de lo que los propios adultos podemos enseñarle a los niños, ¿no? O sea, este eterno explorar, espontáneo, auténtico, sin prejuicios y demás, de repente es mucho más enriquecedor que todo el rollo que traemos luego ya como adultos. Claro, exacto. Y es más fácil trabajar sobre mentes que apenas están como explorando el mundo, que ya sobre los que ya exploraron y bueno, ya no se les quita de la cabeza. Y que se toman muy en serio. Se toman muy en serio. Oye, ¿sí te sirvió de algo, hablando de filosofía, sí te sirvió de algo la filosofía para ilustrar el libro? Pues yo creo que está ahí todo el tiempo, de una forma muy vaga y, o sea, seguro cualquier filósofo diría, no manches, no es cierto. Pero sí como, digamos, como una actitud y como una pregunta, o sea, sí me acerco como a este trabajo desde esa, digamos, como desde ese lugar, como de la pregunta y del cuestionamiento y de la, pues como de la sorpresa ante como el mundo y su complejidad, ¿no? Y está en ese sentido, yo creo, o sea, como, a mí me gustaría pensar que mis ilustraciones son también preguntas, ¿no? No como el imperativo categórico está aquí, sino más bien hay una pregunta que tiene que ver con filosofía de alguna manera, ¿no? Y que filosofía es eso, es como la sorpresa por el mundo, ¿no? Es como necesariamente algo más complejo. Bueno, sí es lo más complejo. Algo que encuentro en tu trabajo es justamente eso, Juan, de no darnos las cosas tan sencillas, o sea,
y es algo de lo que hablábamos también con el tema de la filosofía, ¿te acuerdas, Alberto? Es lo importante de que a los niños a veces se les quiere dar las cosas como muy masticadas porque no las van a comprender. Y creo que tus imágenes hasta cierto punto, o hasta un grado muy alto, de hecho, aceptan una interpretación más allá de la imagen. O sea, lo que voy es, por ejemplo, este tema de los mapas que mencionábamos en los peinados de la niña, o el del saco de harina, o el tema de los periódicos en las paredes. Todo esto no es solamente lo que ves, va más allá de lo que ves, ¿no? O sea, te puede dar un amplio margen para descubrir eso misterioso de la imagen, y eso lo hace todavía más rico porque admite muchas interpretaciones. Y que en una mente como la de los niños, que está dispuesto a explorar todo, pues hay campo abierto para que interpreten como quieran. Entonces creo que es algo muy bonito de tu trabajo, sin duda, Juan, ese tema de que no nos dejas simplemente con la sensación de, ay, qué simple estuvo la imagen, sino que te cuestionas también, ¿y qué habrá querido decir Juan al hacer esta ilustración? ¿O qué habrá querido decir Irene, ¿no? O sea, realmente a través de este texto y esa amalgama entre el texto y la ilustración, porque se me antoja que tiene que haber siempre una danza muy equilibrada entre el texto y la ilustración, porque si no se pierde totalmente el sentido del libro. Claro. Entonces, bueno, pues amigos, ya nos tenemos que ir. ¿Con qué cerrarían, Alberto, Juan? Yo cerraría con unas frases de la maestra Irene Vasco, que se refiere a la educación en el mundo propiamente, que dice que la mala educación no es un error de los gobiernos, sino un propósito de los mismos. Gracias, Alberto. Juan. Ay, pues no sé, a mí... Invita al auditorio a leer tu libro. Los invito a leer mi libro, pero creo que la invitación mayúscula es como a leer como una actitud de vida, ¿no? No se leen solo los libros, no se leen solo las imágenes, se lee también la experiencia cotidiana, y mientras más sea nuestra disposición a leer así la vida diaria, es más rico nuestro mundo. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan, por haber venido desde los libros. Gracias, Alberto, por siempre traernos propuestas tan interesantes aquí desde los libros. Ya sabes que están siempre abiertas las puertas para Editorial Juventud y de Editorial Octaedro también, porque allí tienes varios de ellos bastante interesantes. Y bueno, amigos, pues nos tenemos que ir ya. Muchas gracias por haber estado en Desde los Libros con nosotros. Ellos fueron Juan Palomino y Alberto Vázquez. Y bueno, ha sido un gusto estar con ustedes y compartir este lunes Desde los Libros, y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.